Bienvenidos a la mesa por un país sin sacrificio ambiental. Buenas tardes a Daniela, Lucio, Ezio y a todos los que nos escuchan ahora. Hola. Yo soy Carolyn Sam. Hola. Voy a Hola. empezar presentándolos antes de entrar en la conversación. Bueno, estamos ahora con Daniela. Daniela Albornoz es activista ambiental. Fue la productora en terreno del documental El Centinela de Piedra sobre el Valle de Aconcagua, que se presentó hace poco. Daniela es oriunda de Catemu y se dedica actualmente a la propagación de flora nativa de la zona central de Chile desde su vivero, Los Peumos. Estamos también con Lucio Cuenca. Lucio es ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago de Chile, es director de OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Es también miembro del Consejo Directivo de OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica. Tiene una gran experiencia en acompañamiento de comunidades en conflictos socioambientales, en temas de extractivismo en Chile, especialmente en minería, energía, forestal y también contaminación urbana. En los últimos años ha estado vinculado a los conflictos de Pascolama, Alto Maipo, la termoeléctrica Castilla, la minería en Putaendo, la minería de tierras raras en Penco, entre otros conflictos. También es profesor en la UTEM y la UNCE. Estamos también con Ezio Costa. Ezio es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en regulación de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra y también es doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Ezio es actualmente director ejecutivo de la ONG FIMA y es investigador del Centro de Regulación y Competencia y profesor de Derecho y Regulación Ambiental en la Universidad de Chile, donde imparte los ramos de Derecho de Agua. Bueno, buenas tardes a todos. Como lo dice el título de nuestra mesa, existe hoy en Chile zonas de sacrificio, es decir, zonas donde hay una gran concentración de industrias contaminantes y donde también los habitantes están expuestos a contaminantes de manera permanente, eso tanto en sus territorios como en sus cuerpos. Conocemos los casos más citados de Quintero Puchuncaví, Coronel, Huasco, Mejillones, Tocopilla. Más cerca está el caso de Tiltil, y hay otros muchos territorios contaminados en Chile, Catemu también, de donde nos habla Daniela, de los cuales vamos a hablar durante esta mesa. Voy a lanzar algunas preguntas, pero también al parecer pueden hacer sus preguntas directamente a través del YouTube de La Furia del Libro, así que ahí también estaremos revisando las preguntas del público. Para lanzar la conversación, les propongo una pregunta muy amplia, pero también que nos va a permitir quizás ver qué se puede hacer, qué hay que hacer después. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, según ustedes, existen hoy zonas de sacrificio ambiental en Chile? No sé si alguien quiere empezar o si vamos por orden de la cámara. Lucio, quizás, ahí estás, justo ahí. Sí. Y ahí vamos turnando después. Bueno, tenemos 3 minutos por vuelta, ¿no? O sea, es flexible, pero tratemos de tener como tiempos cortos para dejar espacios después para preguntas. Ok. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están participando en este conversatorio. Bueno, especialmente a Daniela, a Ezio y a ti, Caro, como articuladora de este conversatorio. Bueno, sin duda es una pregunta que se puede responder desde varias aristas, ¿no? Yo creo que hay una arista histórica que tiene que ver con el paradigma que la humanidad, la sociedad occidental en general ha enfrentado su manera de alcanzar la justicia social, el bienestar, digamos, de los habitantes de un territorio, y que durante mucho tiempo estuvo anclado a una lógica de efectivamente, en función de la búsqueda del bien común, sacrificar ciertas zonas, ciertos territorios, la salud incluso de la población, sobre lo cual no se tenía mucha conciencia, pero por el hecho de ser en función del bien común era relativamente aceptado, cultural y políticamente aceptado. Eso, a la vuelta del tiempo, cuando en Chile
se instaura la dictadura y el modelo neoliberal, si bien se sigue usando los patrones culturales que sostenían ese paradigma de desarrollo, pero ya en este caso para justificar acciones que estaban más en función de los intereses privados que del bien común, ¿no? Y eso se produce a partir, bueno, de la instauración del modelo económico neoliberal tempranamente en los 70 y que luego se formaliza a través de la Constitución y una serie de leyes donde finalmente se privatiza Chile, ¿no? No voy a entrar en detalles, lo podemos ver un poquito más adelante, y por lo tanto se sigue profundizando la extracción intensiva, un modelo extractivista de sacar, ¿no?, materias primas de los territorios sin ningún límite, sin ninguna regulación, solo en función de las políticas fijadas por el sector privado y la protección de la propiedad privada. Y eso finalmente ha hecho que en los tiempos actuales viniera, luego de la toma de conciencia de la crisis ambiental en el mundo, de la crisis ambiental en Chile, de los debates y cómo las comunidades diversas han ido buscando instalar sus problemáticas en un nuevo contexto, ¿no? En un Chile privatizado en función de la utilidad privada, pero que supuestamente estaba en función de ese mismo paradigma de búsqueda de desarrollo, ¿no? Y eso hace que ya desnaturalizada esa lógica, esa cultura y política, las comunidades empiezan a plantear, bueno, esta injusticia, ¿no? Esta situación de amplia discriminación. En el mundo se acuña, por ejemplo, el concepto de justicia ambiental como una manera de mostrar desde el campo de los derechos humanos, desde el campo de los derechos sociales y ambientales, la gran discriminación que se estaba produciendo a nivel ambiental, en las decisiones ambientales y en las políticas y normas que los estados, y en este caso Chile, estaba adoptando a través de privilegiar una política económica extractivista, ¿no? De mucha intensa extracción de bienes naturales desde los territorios sin tener ningún tipo de consideración por los habitantes preexistentes ni los límites que establecen los ecosistemas en los territorios. Yo creo que eso se ha sostenido en el tiempo, hay casos emblemáticos como los que se han mostrado, incluso hay otros que a veces no aparecen en nuestro registro en la historia ambiental de Chile, como es el caso de Chañaral, por ejemplo, 50 años de vertido de desechos tóxicos de la minería a la bahía de Chañaral, y eso hoy día, hasta el día de hoy, repercute en la salud de la población y en el ambiente, y son historias, digamos, muy dramáticas desde el punto de vista de las comunidades humanas y de los efectos que esto sigue teniendo en la salud de la población y el medio ambiente. Entonces, ahí hay algunas, pongo sobre la mesa, digamos, algunas razones que explican por qué estamos hoy día y se siguen sosteniendo esto que conocemos como zonas de sacrificio. Nosotros nos gusta llamarle más territorios en sacrificio, y que, bueno, que tenemos que lamentar y transformar hoy día en los malos ejemplos del paradigma de desarrollo que se ha sostenido hasta el día de hoy y que sin duda deben ser actores en el tiempo que estamos viviendo del proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente se debe hacer cargo de la crisis ambiental que vive el país y dentro de eso, sin duda, la reparación, la restauración urgente de estos territorios es un punto número uno de cualquier agenda del debate de este tiempo. Gracias. Vamos a volver después también sobre el tema constitucional más específicamente. Daniela, no sé si quieres agregar algo sobre esta primera pregunta de por qué existen hoy zonas de sacrificio. Sí, claro, comparto plenamente lo que dice Lucio, ese como análisis yo creo que lo compartimos mucha gente y en el tiempo nos hemos venido dando cuenta de eso,
yo creo, porque antes, si bien en todas las regiones de nuestro país hay conflictos ambientales, pienso que hasta hace un tiempo uno como que se miraba más el ombligo, entonces veía su propio territorio y no era capaz de entender que todo esto formaba parte de un mismo modelo de desarrollo que ha decidido la República de Chile en su vida. Más allá que en la Constitución, en la dictadura, todo esto se haya hecho ya como más agudo. Desde antes que en Chile hemos naturalizado un poco como esta relación con la naturaleza, donde la vemos como una cosa, donde podemos extraer y extraer y extraer para beneficio nuestro. Entonces, ese paradigma tan antropocentrista, ¿cierto? Que pensamos que todo lo tenemos que medir en base a nuestras necesidades, en base a los valores que nosotros le otorgamos a la naturaleza o al provecho que podemos sacar de ella. Entonces, yo creo que ya después de tantas décadas de destrucción de los lugares, en el último tiempo se ha visto mucho movimiento en todas las zonas que están teniendo problemas ambientales, comprendiendo la relación que hay de este modelo de desarrollo impuesto que tenemos a esta destrucción de la naturaleza. Y por un lado, el Estado bueno, incluso ha subsidiado estas actividades y tampoco ha sido capaz de, a través de sus instituciones, mantener un mínimo de control, porque existe institucionalidad, o sea, existe el Servicio de Evaluación Ambiental, existen una serie de limitantes para las actividades y realmente hay muchas empresas que están fuera de eso, o sea, que no lo cumplen. Nosotros en la práctica tú ves que las empresas empiezan a funcionar antes de tener sus resoluciones de calificación ambiental, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno que no quería olvidar de mencionarlo, hay un grupo en Facebook que se llama Denuncias Medioambientales Chile, así que saludos ahí a todos los chicos y chicas que participan en eso, y es súper triste porque tú te conectáis, yo que no soy muy computina, y que hay devastado porque todos los días aparecen nuevas denuncias, nuevas denuncias, nuevas denuncias. Entonces, lo bueno de esto, de esta visualización de los problemas, es que nos estamos empezando a conectar desde los territorios y a entender que todo forma parte de un mismo problema y que es el modelo de desarrollo que se ha elegido el Estado de Chile, donde se va a poner prioridad defender ciertos privilegios de ciertos grupos económicos antes que a la naturaleza y que a las comunidades que habitan en estos territorios. Porque nosotros vemos que cuando ingresan estas empresas, aparte de la destrucción de la naturaleza, se produce una destrucción del tejido social importante. O sea, en los sectores rurales la gente se está yendo del campo, están volviendo los grandes latifundistas a comprar todo, están colando los cerros, o sea, una serie de actividades que, oye, en algún momento nosotros como ciudadanos debemos decir, chuta, nosotros también tenemos derecho a decidir qué es lo que queremos para nuestro pueblo, para nuestro país. Entonces, creo que recién, bueno, después del estallido y todo, estos temas han estado como más en la prioridad de las personas, como de darnos cuenta que si no cuidamos el lugar donde vivimos, la naturaleza, y cambiamos nuestro paradigma de cómo nos relacionamos con ella y entre nosotros, no es sostenible seguir en este mismo sistema. Eso. Muchas gracias, Daniela. Ezio, quizás también va a poder complementar sobre este tema de la institucionalidad ambiental. ¿Qué pasa con eso también? Ezio. Sí, gracias, Carolina. Y bueno, hola y a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy día. Mira, yo, bueno, comparto en su mayor parte todo lo que han dicho los expositores anteriores. Me parece que tenemos un diagnóstico compartido y generalizado de algunas de las malas prácticas que existen en Chile respecto de el uso y abuso del territorio, de las personas y de la normativa. Hay territorios o zonas de sacrificio que están devastadas y en las cuales no hay personas y que no las reconocemos típicamente como zonas de sacrificio, porque ni siquiera reconocemos
y lo decía también Daniela antes, ¿no? Esta configuración de la relación entre la sociedad y el medio ambiente, donde solo las personas importan, entonces que es muy antropocéntrica, ni siquiera reconoce a la naturaleza como un objeto de protección, o sea, como más que un objeto, como una necesidad de protección de la naturaleza que puede ser como un objeto o puede ser como un sujeto, pero que tiene un valor intrínseco que está dado más allá del uso que le damos nosotros y nosotras. Entonces, esas zonas ya de partida las dejamos fuera de la idea de zonas de sacrificio. Y después las zonas de sacrificio mismas, hemos típicamente configurado como zonas de sacrificio aquellas que tienen mucha contaminación. Y más clásicamente a aquellas donde hay termoeléctricas, que han sido las que históricamente han tenido más contaminación. Lucio nombraba algunas, por ejemplo, que están fuera de esas que son las típicas zonas de sacrificio, pero que evidentemente son zonas de sacrificio, como Chañaral. Y nos olvidamos de otro tipo de zona de sacrificio, que es aquella donde quizás no hay tanta contaminación, pero ha habido una devastación de las bases sobre las cuales se sustenta la vida comunitaria de esas zonas. Y entonces, lugares que han sido deforestados, lugares en los cuales ya no hay agua, porque el agua se está utilizando para procesos industriales, que son también zonas de sacrificio, también quedan fuera de esta lógica. Todas esas zonas configuran finalmente una misma idea, creo yo, que es una idea de discriminación. Ese es el punto principal por el cual se producen zonas de sacrificio. Y es una discriminación que está potenciada por la inactividad en torno a la generación de condiciones de igualdad. O sea, la discriminación es muy posible que se dé cuando no hay nadie vigilando, por así decirlo. Y en un sistema político-jurídico donde las decisiones las toma nadie, o sea, en realidad las toman los grandes poderes, pero aparentemente no las toma nadie, entonces se propende a que esas decisiones sean discriminatorias. Y uno puede incluso verlos en los ejemplos más burdos. A mí me gustan estos ejemplos así. Cuando uno mira la autopista en Vitacura, que se metió debajo de tierra, y mira la misma autopista, no es otra autopista, la misma autopista, un poco más allá en Peñalolén, en Macul, la autopista va por sobre tierra, en la Florida va por sobre tierra. Ahora, ¿por qué va por sobre tierra allá y bajo tierra en Vitacura? No es, dirían los constructores de la autopista, no es porque ellos consideren que los vecinos de Vitacura tienen más derechos, es porque el suelo en Vitacura es más caro. Entonces, hacer la obra sobre tierra y expropiar es muchísimo más caro que hacer la obra sobre tierra y expropiar en la Florida. Entonces, esa decisión aparentemente es una decisión económicamente razonable, pero en realidad es una decisión que tiene un sustrato que es la desigualdad. O sea, el hecho de que la tierra sea en Vitacura más cara que en la Florida es ya una desigualdad, y luego la construcción entonces de una autopista bajo tierra o sobre tierra potencia esa desigualdad. Probablemente las casas alrededor de la autopista bajo tierra suben de precio, mientras que las que están alrededor de la autopista sobre tierra bajan de precio. Entonces le estamos beneficiando a los que ya tenían más, por así decirlo, a los que estaban en mejor posición. Y todo esto es económicamente eficiente y aparentemente muy razonable, pero es obviamente una discriminación y es obviamente una injusticia. Pasa lo mismo con las zonas de sacrificio. A veces a las industrias les conviene instalar cosas en zonas de sacrificio todavía, al día de hoy. Se está conversando... muy tristemente, se está conversando de hacer una desaladora gigantesca para llevar el agua a Anglo American en Quintero. O sea, la bahía Quintero, que ha estado en el medio de todas las polémicas por la zona de sacrificio, que tiene un fallo de la Corte Suprema que dice que ahí se está vulnerando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es nuevamente el lugar elegido para hacer una obra gigantesca, que es para llevar agua a una mina en Santiago, desde Quintero, que además va a generar un montón de problemas también en Santiago porque podría afectar los glaciares de esta zona y por lo tanto afectar el agua potable también en esta zona. Entonces, hay un abandono de ciertos ideales comunitarios mínimos. Estamos hablando de ideales comunitaristas como los que a uno le gustaría, sino que cuestiones mínimas como la no discriminación, la igualdad ante las cargas públicas, ante la ley, y el abandono de esos ideales propende a que quienes tienen más poder lleven sus cargas, lleven sus
lo malo de los efectos de su poder hacia las poblaciones que son más vulnerables y se generan zonas de sacrificio. Y la institucionalidad, que es lo que me preguntaste, y la institucionalidad no tiene las herramientas para frenarlo. No las tiene simplemente. O sea, aunque la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental funcionaran de manera perfecta, que están lejos de hacerlo, no tendrían las herramientas para prevenir efectivamente cuestiones como la generación de zonas de sacrificio, porque esa generación está en otros niveles de política pública. Está, por ejemplo, en cosas que, supongo que hablaremos después con la nueva Constitución, en cosas como que las regiones puedan efectivamente hacer una planificación de su territorio que impida estos espacios. Muchas gracias. Siguiendo y llegando más hacia el tema constitucional, que es lo que nos convoca también hoy, vimos el 25 de octubre que en estas zonas de sacrificio o en estas comunas donde hay territorios de sacrificio, los habitantes votaron con su gran mayoría por un cambio constitucional con cifras superiores al 90% y dentro de las más altas de Chile. Así que me gustaría preguntarles, en este contexto de proceso constitucional, pero también que viene de un estallido social del año pasado y también un contexto de pandemia, ¿cuál es la situación actual en estos territorios de sacrificio o en estas zonas de sacrificio, como las llamemos? En estos territorios, ¿cómo están hoy? ¿Están resignados, esperanzados? ¿Qué podemos contar? Y ahí propongo que empecemos con Daniela, que nos habla desde Catemú, así que puede levantar la voz desde región. Sí, claro. Bueno, aprovecho de dar las gracias por esta invitación y este espacio. Yo creo que hoy día, cada día más hay gente interesada en estos temas y da gusto y da esperanza un poco, respondiendo a tu pregunta, ver que hay tanto interés, ver que desde todos los territorios hay gente y organizaciones levantándose, defendiendo sus lugares, o sea... bueno, yo hace poco tuve la suerte de participar en un documental que agradezco a Ana Long por todo eso, que se llama El Centinela de Piedra, y podíamos mostrar en parte la situación que está ocurriendo en el Valle de Aconcagua, sobre todo con el tema de los palteros que han raspado todos los cerros y consumen mucha agua. Pero cuando empezamos a compartir este documental, así como empezó la pandemia, empezamos a hacerlo como en esta forma, a través de Zoom, juntándonos con gente de diferentes territorios. Entonces, fue súper bonito, porque tú vas viendo cómo en cada zona, a pesar de las diferencias que puedan haber, culturales, climáticas y todo lo que queramos, se van repitiendo las mismas cosas. O sea, estamos todos dándonos cuenta que es por este modelo que tenemos, por este sistema neoliberal y capitalista, extractivista, así ya demasiado desbordado, que en todos los territorios la gente se está levantando. Entonces, empezar a romper esa barrera de que los movimientos ambientales sean como algo pequeño, algo como donde convoca poca gente, y darnos cuenta que hoy en día eso está siendo mucho más masivo. O sea, yo te cuento, por ejemplo, en el caso de Catemu, nosotros antes del estallido social casi no había movimiento en Catemu. O sea, nosotros empezamos en Yayay, que es la comuna vecina, a levantarnos frente al tema de los cerros pelados por los palteros. Y en Catemu nunca, bueno, es un pueblo muy rural, muy para adentro, como muchas comunas en Chile, entonces no hay mucha expresión de lo que la gente quiere. O nos callamos, nos hacemos los lesos. Entonces, empezar a ver que en cada territorio se está despertando como este interés por hacernos cargo de lo que va a suceder con nuestro pueblo, yo creo que es como un síntoma de bien esperanzador. Y el éxito de que vayamos a tener o no va a depender de cuán humildes y tolerantes somos para poder generar un trabajo colaborativo, porque lo más anticapitalista que podemos ser hoy día es colaborar entre nosotros. Eso es, bueno, ser menos consumistas también, porque hay gente que defiende la naturaleza, pero es súper consumista y eso es como una incongruencia, pero entregarnos como a esta lógica de colaborar entre nosotros y darnos cuenta que no necesitamos una gran cantidad de recursos para generar instancias, actividades y conciencia, yo creo que eso ha sido como lo más inspirador. Yo participo en un grupo que se llama Catemu Movimiento,
y que le mando un saludo muy fraterno a todas las chicas y chicos que están ahí, porque a través de la colaboración hemos podido hacer muchas cosas. Entonces, eso realmente como que te va llenando y tú vas viendo que en cada territorio van habiendo organizaciones, y no solamente después del estallido. O sea, el estallido vino a dar un empuje, pero potente y grande en muchos lugares. Pero esta gente, estas personas, esta conciencia viene hace muchos años. O sea, aquí hay que reconocer todo lo que se ha hecho antes. Yo este año tuve la suerte de participar en el encuentro que hizo el MAT con el OLCA, el encuentro Aguante la Vida, y ahí tú te encontrás con gente de todo Chile y estamos todos en la misma parada. O sea, realmente necesitamos un cambio profundo, urgente en nuestro país, y eso yo creo que si nos damos cuenta que todos estamos en la misma, eso es muy potente. No es una elección más de alcalde, ni de gobernador, ni de presidente. Es una oportunidad de cambiar la estructura básica de cómo funciona un país. Entonces, cuando nosotros podamos visualizar eso y darnos cuenta del poder que tenemos cada uno como ciudadano, o sea, si nosotros le tomamos el peso a que podemos ser todos constituyentes, realmente podemos cambiar este país. Yo creo que eso es como lo que nos falta un poco, como tomar esa conciencia y encontrarnos. Porque el problema yo creo que ha habido siempre con los movimientos sociales o ambientales, por lo menos, que lo que yo he participado más, es que se pierde la unidad, y de repente eso puede ser por ego, puede ser porque tenemos diferencias y hacemos que prevalezcan esas diferencias versus a lo que nos une. Entonces, tenemos ya que dar un salto cuantitativo en este aspecto de la tolerancia, de aplaudir lo que está haciendo el otro, aunque no sea exactamente lo que yo quiero hacer, pero todos estamos hacia la misma visión, que queremos un país más justo, queremos un país que respete la vida, ¿cachai? No vamos a andar sacando cuentas de cuánto valor en plata nos brinda este cerro. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Está bien, ¿cachai? Para entrar en el juego de ellos y justificarlo con sus propias definiciones. Pero ¿por qué tenemos que estar dándole esos valores? ¿No tienen en sí un valor ellos? La vida, el agua, la cordillera, los glaciares. Entonces, tenemos que ir reconociéndonos entre nosotros y reconociendo todo el trabajo que ha habido. O sea, aquí existe una coordinadora de glaciares que vienen haciendo un trabajo súper profundo durante años. Existe el MAT, el OLCA, que vienen haciendo trabajo con las comunidades desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros somos capaces de generar confianza entre nosotros para poder avanzar, yo creo que tenemos esperanza de hacer un cambio potente. Ahora, si no conseguimos que la gente participe, que la gente se sienta capaz, que la gente se sienta llamada a participar de la Constitución y no lo vea como algo, no, si eso le compete a los abogados. Oye, todos podemos ser constituyentes. Entonces, si nos creemos ese cuento, si mantenemos las asambleas vivas, realmente podemos tener chance de cambiar esto, porque no me cabe duda que la mayoría de la gente de Chile, sea de izquierda, sea de derecha o todo, tiene en su corazón estos principios de que tenemos que ser más hermanos, de que tenemos que resguardar la naturaleza, porque si no tenemos naturaleza, ¿qué vamos a andar haciendo después? O sea, mira nuestros hermanos de Petorca, de Cabildo, o sea, la indignidad en la que vive gente que tiene 3, 4 años que no tiene agua corriente, o sea, que se naturalice, que tengan agua con un camión aljibe, o sea, basta de tolerar esas cosas. Nosotros yo creo que ya tenemos que tener el coraje suficiente para unirnos como pueblos en los diversos territorios, a pesar de nuestras diferencias, y empujar estas cosas. Empujar, bueno, creo que vienen en las próximas preguntas, pero yo creo que hay esperanza, hay sintonía, y si nos organizamos bien, porque esa es la clave, podemos generar cambios estructurales en el país. No, obviamente, la Constitución no va a venir a arreglar Chile, ya tenemos esta Constitución y listo, pero sí va a ser una herramienta, va a ser una ventana donde podemos empezar a generar cambios, porque con la Constitución, lo decía Alberto Acosta en este encuentro del MAT, podemos tener una Constitución súper linda, pero si después no tenemos la fuerza para defenderla, va a ser letra muerta. Entonces necesitamos generar participación desde ahora, desde antes, desde durante y desde después, para que cada uno nos sintamos partícipes de esta carta fundamental que guíe el desarrollo de nuestro país.
Yes. Gracias. Ezio, vamos cambiando el orden y después Lucio. No se te escucha, Ezio. Parece que tienes el mute. Efectivamente. Gracias, Carlos. Me refiero a lo mismo, entonces, al proceso constituyente. Sí. Vale. A ver, obviamente el proceso constituyente es una oportunidad muy importante para tener lo que podríamos llamar una constitución ecológica o una constitución que efectivamente ponga al centro la preocupación ambiental, la protección ambiental y un cambio en la relación entre la sociedad y la naturaleza. Adhiero mucho a lo que decía Daniela en dos partes. La primera es que esta idea de que todos podemos ser constituyentes, yo la estiraría incluso un poco más. O sea, no es solo que cualquiera puede presentarse y ser electo o electa, sino que todos tenemos que estar siendo constituyentes durante el proceso. O sea, esta idea que daba Daniela de mantener activas las asambleas, los territorios, es esencial. Este proceso, para que tenga algún nivel de éxito en términos de que terminemos con una constitución adecuada, por decirlo así, para que tenga ese éxito va a requerir de mucha participación ciudadana que quizás no quiera ser dada. Y ese es un punto importante, ¿no? La participación ciudadana es una cuestión que nos tenemos que tomar en este momento. Que yo creo que la tenemos más o menos tomada, pero que tiene que prevalecer durante los meses que vendrán. Y sobre todo por la posibilidad de que se desactiven algunos movimientos sociales o por lo menos se tranquilicen, por así decirlo, a propósito de que algunos de los dirigentes y dirigentas pasen a ser parte de la Convención Constitucional, que es sería una muy buena idea, o sea, una muy buena situación, ojalá que así sea, y que hayan dirigentes y dirigentas en la Convención Constitucional, pero eso no puede significar que los movimientos sociales no nos mantengamos al pie del cañón con lo que va a estar pasando en ese espacio. Y la posibilidad de tener una constitución ecológica creo que pasa no solamente por el hecho de que haya, que es el segundo punto en el que concuerdo con Daniela, que haya una visión sobre el medio ambiente que es transversal a la sociedad chilena, donde efectivamente el medio ambiente es la base de la vida y por lo tanto debe respetarse. Yo creo y lo creo fundadamente, por lo menos en las encuestas, no solamente en la gente con la que uno habla, porque obviamente uno habla con más gente que cree parecido a lo que uno, pero también cualquier encuesta muestra que las personas en general, un 80% de las personas, mostraba una encuesta el año pasado, creen que el estado del medio ambiente en Chile es malo, muy malo, y que por lo tanto es algo que efectivamente hay que abordar en una nueva constitución. Ahora, en los últimos meses, lo que ha salido en los temas que la gente espera que se aborden en una nueva constitución, medio ambiente es el tercero, cuarto, quinto, junto con pensiones, salud, educación. O sea, es evidente que este va a ser un gran tema. El punto es cómo vamos a poder abordarlo para efectivamente ir generando este cambio de relación con la naturaleza y que no sea un barniz de capitalismo verde y mantengamos las cosas más o menos iguales, pero en vez de andando en autos a motor, ahora andando en autos a electricidad. Eso básicamente es no cambiar nada, sino que destruir ahora glaciares en vez de destruir, los salares en vez de destruir otros lugares, para efectos de igual tener los autos y seguir viviendo exactamente como vivimos hasta ahora. Y eso es insustentable. Tampoco vamos a cambiar la relación con la naturaleza en 2 años, en 3 años, una relación que se ha venido desmembrando desde comienzos de la modernidad, de hace 200 o 300 años, no la vamos a arreglar de una, pero tenemos que empezar ese camino de arreglarla. Y este proceso constituyente nos da esa oportunidad de empezar este camino, de poner en una constitución que hay derechos de la naturaleza, y que por lo tanto la naturaleza tiene derecho a existir, porque de eso se trata, no se trata de, como le gusta ridiculizar a algunos, decir que me va a demandar un árbol o cosas así. No se trata de eso, se trata de que la naturaleza, sus estructuras, sus funciones están protegidas efectivamente. Se les reconoce el derecho a existir a eso, a la naturaleza misma. Poner eso, aunque no tenga un correlato inmediato en nuestras vidas, significa un cambio sustantivo en la manera en que las cosas pueden suceder hacia adelante. O sea, es cambiar las condiciones de posibilidad de
lo que vendrá. Y eso es muy importante. Nosotros somos hijos de la Constitución del 80. Esto lo dijo alguien en Valdivia una vez y le encontré toda la razón. Lamentablemente hemos sido, o nacimos cuando ya estaba la Constitución del 80, o hemos pasado gran parte de nuestras vidas bajo un sistema con esa Constitución, y a veces nos cuesta incluso imaginar cómo salir de esto, más allá de que nosotros seamos activistas ambientales y tengamos una visión. A veces eso no es suficientemente fuerte a propósito de nuestra experiencia vital, pero el proceso constituyente nos pone en condición de generar una base para que lo que venga sea efectivamente diferente. Gracias, Ezio. Lucio, ya para ir avanzando en este tema, y pensando que, bueno, ayer vi que levantaste una precandidatura, esta pregunta me parece interesante. En el marco de este cambio constitucional, ¿qué sería necesario tener en cuenta en esta nueva constitución? Si queremos un país sin sacrificio medioambiental, pero también si queremos un país ambientalmente, digamos, sustentable. Y ahí también Ezio planteó el tema de los derechos de naturaleza. Hay otros temas que se han planteado en el espacio público, así que ¿cómo ves tú esta nueva constitución en cuanto a temas ambientales? Sí, mira, quería cerrar un poquito la pregunta anterior, ¿sí? Que sobre la situación actual de los territorios en sacrificio, la zona de sacrificio, ¿no? Yo creo que hay un abandono, y en el escenario, un abandono del Estado, del sector privado, y en parte también de una parte de nuestra sociedad respecto de estos territorios. Y eso en pandemia creo que se ha incrementado por las condiciones de vulnerabilidad de la salud de la población de estos lugares y por este abandono, ¿no? Y también quería mencionar que se sigue con políticas de expansión del extractivismo y de la inversión extranjera, y de la gran cantidad de proyectos que han aparecido anunciados durante este año en el sistema de evaluación de impacto ambiental, con una presión feroz hacia los territorios, que incluye también a los territorios en sacrificio. Entonces, yo creo que hay que llamar la atención sobre eso, ¿no? O sea, no es solo un continuo de la situación, sino que también hay una situación agravada hoy día por la pandemia, por las políticas para enfrentar la crisis económica y por esta ofensiva de aprovecharse de la pandemia para avanzar en expandir el extractivismo en nuestro país. Yo creo que eso se ha notado. Nosotros hemos hecho algunos seguimientos, estudios. La varazón de carbón sigue dándose en las playas de Quintero, Uchuncabí. Nuevos proyectos en estas zonas siguen anunciándose. Entonces creo que es un tema que no es menor en términos del contexto actual. Y de ahí ahora paso al tema del proceso constituyente. O sea, sin duda, esto tiene un punto de inflexión el 18 de octubre. Pero aquí vienen luchas acumuladas, demandas acumuladas, entre ellas las demandas de los movimientos territoriales, del movimiento socioambiental, de muchas organizaciones que a lo largo del territorio vienen exigiendo respeto a sus derechos, vienen exigiendo justicia, y eso también se cristaliza de alguna manera en ese proceso del 18 de octubre, ¿no? El proceso constituyente que estamos viviendo no es una casualidad, no es una decisión política de alguna institucionalidad, es una decisión de la gente movilizada que converge en estos procesos con sus distintas demandas, que por años viene pidiendo que se dé respuesta, pero permanentemente se choca en el modelo amarrado a partir de la Constitución, ¿no? A veces nos falta profundizar en el conocimiento de hasta dónde nos amarra la Constitución del 80, vigente hasta el día de hoy en lo sustancial, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el Estado subsidiario, con la categoría que se le da a la propiedad privada, con las garantías y libertad que se le da a las empresas para realizar sus negocios, con la renuncia que hace el Estado de proteger derechos sociales, pero también de hacerse cargo de
por ejemplo, generar empresas que puedan hacer más justa la actividad económica dentro de nuestro país. Entonces, yo creo que de allí surgen, así como con las zonas de sacrificio, pero creo que con el conjunto del país, con los pueblos indígenas, un proceso muy rico. Quizás nos gustaría que estuviera más organizado y que tuviera menos trampas en el camino, como las que están habiendo hasta ahora, limitando la participación. O sea, acá yo estoy participando en el distrito 12, que es mi territorio, donde hay una asamblea de organizaciones sociales y territoriales que están en un proceso, pero que han tenido que asumir esto con mucha dificultad en tiempos muy cortos, ¿no? La ley que resolvió la facilidad para la, entre comillas, facilidad de la participación de los independientes se resolvió hace una semana atrás. Y las firmas que se requieren para las listas y los candidatos independientes es hasta el 11 de enero, con Pascua y Año Nuevo entre medio. O sea, no hay garantías. El sistema político en realidad le quedó grande el proceso que estamos viviendo y lo único que han hecho es dedicarse a poner trampas y obstáculos. Entonces, yo creo que tenemos propuestas, ¿no? En distintos ámbitos, como los compañeros han estado mencionando. Sin duda, en esta Constitución hay que hacerse cargo de la profunda crisis ambiental que vive Chile, y las causas de esa crisis tienen que ver con estos elementos que mencionaba de la Constitución, y hay que superarlos, hay que cambiarlos. O sea, no puede ser que nuestra sociedad se rija y como eje central tenga a la empresa privada y a la propiedad privada. O sea, tiene que estar al centro el bien común, tiene que estar al centro desde la perspectiva económica, una economía para el bien común, una economía que efectivamente se subordine a los ciclos de la naturaleza para que efectivamente empecemos a cambiar esta relación de dominación, de explotación, de despojo que se ha tenido hasta ahora con la naturaleza. Entonces, creo que allí hay grandes desafíos, y si todavía nos queda un poquito de tiempo, después podemos también agregar otras ideas en función de esa línea de qué debiera contener, ¿no?, la nueva Constitución. Sí, nos queda muy poco tiempo, pero me parece igual importante que le demos la palabra a Daniela también sobre este tema constitucional, y quizás Ezio quiera agregar algo muy corto sobre qué debería tener la Constitución. Daniela, a tu juicio. Sí, bueno, de partida yo creo que sea como sea, hay cosas en las que no debemos transar. Y yo creo que bueno, los invito a ver este video de Alberto Acosta que dura 1 hora, que fue la charla que dio para cerrar este encuentro del MAT, que está pública. Es súper inspirador, por favor, véanlo, dura 1 hora, está en Facebook. Él habla de que hay 3 etapas en el proceso constituyente, parece que ya lo dije, antes de la Constitución, que es como todo el movimiento social que lo empuja a que venga que se abra este proceso de asamblea, o bueno, convención, como quedó. Luego viene el proceso que estamos viviendo ahora, y luego el post. Entonces, si nosotros somos capaces de apropiarnos de ese, del resultado al que lleguemos con la Constitución, vamos realmente a tenerla como una herramienta para poder entrar a picar en todas las otras áreas que hay. Porque si uno empieza a ver por ámbito, por ejemplo, el código minero es nefasto, el código de agua es nefasto, la ley de pesca, la ley de bosque, que no protege nada de bosque ni menos de matorral. Entonces, claro, no es que con la Constitución vamos a arreglar todo, pero sí podemos dar pie para que estas cosas estructurales vayan cambiando. Y algo que tenemos que tener siempre presente, yo creo, y que es algo que a veces nos ha jugado en contra, yo creo, en general, a los pueblos, es no tener esta capacidad de entender las cosas como un proceso. Nosotros no podemos esperar que vamos a cambiar la Constitución y Chile va a ser bacán y todo. O sea, no es una cosa así. Quizás nosotros nunca vamos a ver un país libre, pero sí vamos a poder haber avanzado en este camino, porque son procesos culturales, son procesos sociales, son procesos hasta internos. O sea, uno mismo tiene que lidiar con sus problemas internos para poder avanzar
en todo lo que sea colectivo. Yo te digo, a mí personalmente de repente uno se ve como súper ofuscado porque por el lado que lo ves es problemático, o sea, por el lado que tú ves Chile, la educación, la salud, las pensiones, hay abusos por todos lados. Entonces, eso también que sea como tan drástico el abuso, yo creo que ha hecho que lleguemos a un punto de que todos nos vamos a poder parar y decir basta. O sea, no podemos seguir dando paso a que estos abusos se sigan dando en el tiempo. Lo que decía Alberto Acosta, y que me pareció como que algo que nosotros debiéramos tomar, no es copiar el proceso que hicieron ellos, sino que aprender, y es que nosotros, sobre todo en este momento que estamos en una crisis ambiental y en una crisis social, debemos poner al agua como eje de la Constitución. Debemos poner a la naturaleza como el eje central de la Constitución y entender que nos, perdóname que ocupe estas palabras, pero que nos caigan desde el confort hasta las pensiones, tiene que ver con lo mismo. Entonces, si nosotros somos capaces de aprender de eso y de tomar con fuerza las ideas que puedan ir en la Constitución y después de defenderlas, realmente hay opción de que podamos avanzar en justicia para las personas y en justicia para la naturaleza también. Gracias, Daniela. Estamos en el tiempo, así que no sé si les quería igual hacer la última pregunta. Estamos en una feria del libro. En esta feria también, la feria del libro, hay muchos libros, también temáticas ambientales, sociales, etcétera. Así que les quería hacer una pregunta final y ahí también si quieren agregar algo que no hubo tiempo de conversar cortito. Si ustedes recomendarían algún autor, algún libro sobre este tema que les parece que hay que leer para el público de la Feria del Libro. Empecemos por Ezio y ahí vamos cerrando porque, así que muy corto. Vale, muchas gracias. Sí, bueno, no sé si voy a alcanzar, pero voy a decir los libros para hacerla corta porque me podría extender con el otro tema. Me gustaría recomendar un par de libros que son de materia, por así decirlo. Uno se llama Planeta Inhóspito, de David Wallace Wells. Me parece un libro muy interesante que contiene los efectos del cambio climático resumidos y es de difusión. Después hay un libro para niños, yo diría que como entre 6 y 15 años, muy bonito, que se llama Yo Sustentable, de Pamela Bravo. Fue lanzado ahora en la feria misma, así que en la furia misma, así que se los recomiendo. Y a mí personalmente me gusta mucho la poesía y creo que es una muy buena manera de entender el medio ambiente también, la naturaleza, entender la relación nuestra con la naturaleza. Y ahí en particular me gusta la poesía chilena de dos autoras, que son la de Daniela Catrileo, que tiene un libro nuevo que está siendo medio premiado también, pero tiene varios libros bien bonitos, y Elvira Hernández, que también tiene un libro nuevo, pero también tiene varios libros antiguos. A mí Elvira Hernández me gusta particularmente Los pájaros desde mi ventana. Ese es mi favorito. Y la Constitución, en 3 palabras, tiene que contener de manera transversal la preocupación por el medio ambiente. Eso probablemente es lo más urgente, y una consideración de los bienes comunes que limite a la actividad y la libertad y la propiedad privada. Eso. Muchas gracias por la síntesis. ¿Lucio? Sí, yo quería recomendar dos materiales que están más enfocados en los debates de hoy día, ¿no? Uno se llama Naturaleza con Derechos, que es de Alberto Acosta, el expresidente de la Asamblea Constituyente Ecuatoriana que mencionaba Daniela, y de Esperanza Martínez, una lideresa muy importante en el campo socioambiental en Ecuador, que fue secretaria del proceso constituyente ecuatoriano. Y lo otro es un libro que se llama Derechos de la Naturaleza, Ética Biocéntrica y Políticas Ambientales. Es una coedición que hemos hecho el OLCA con la editorial Quimantú. También está en una versión argentina en tinta limón, que está en La Furia, y que recoge y actualiza los debates del tema
de los derechos de la naturaleza y las experiencias que se vienen haciendo en los distintos países, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, cuáles son las distinciones, y una base, creo, teórica bastante interesante para alimentar el proceso de debate interno. Y para cerrar también, bueno, sin duda queremos una constitución que garantice justicia ambiental, justicia ecológica, justicia social, una constitución plurinacional. Estos temas de los derechos de la naturaleza en Latinoamérica no se pueden abordar si no se hace desde lo plurinacional, y también una constitución feminista. Creo que allí están nuestros conjunto de planteamientos y aspiraciones para la nueva constitución. Gracias, Daniela. Bueno, iba a mostrar el mismo que mostró el Lucio, así que estamos bien sintonizados. Y lo otro, bueno, también ahí quería hacerle un reconocimiento al Lucio, porque él, yo creo que es una inspiración para todos los movimientos ambientales que estamos en Chile, de humildad, de sabiduría, de acompañamiento siempre, o sea, confianza, que es lo que yo creo que hoy día nos inspira a movernos. Aparte de también quería mencionar el ecoglosario constituyente que sacó el OLCA, que es un material que nos puede servir mucho en los territorios, porque no es un material que te viene a imponer conceptos, sino que a introducirnos en ciertos conceptos para que nos vayamos orientando en la discusión y podamos avanzar. Porque aquí lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de organizarnos y generar propuestas. A mí una frase que me marcó mucho, que fue la única vez que fui a Santiago en el tiempo del estallido y que lo vi rayada fuera de la USACH, que decía transformar la rabia en organización. Y nosotros tomamos esa bandera en Catemos en Movimiento porque realmente frente a todo este abuso en el que vivimos, tenemos todos mucha rabia y de repente uno no la sabe canalizar, pero si tenemos la sabiduría suficiente para transformar eso en organizarnos, en movernos juntos, yo creo que realmente podemos lograr cambios importantes. Así que eso, y también una tarea que yo también la tengo pendiente, que es leernos la Constitución de Ecuador, porque probablemente hay mucho de lo que vamos a aprender de ahí, no a copiar, pero sí a aprender y a establecer cosas, por ejemplo, como una prohibición total de que se pueda privatizar el agua y que se pueda comercializar. Eso lo podemos dejar establecido ahí. Entonces, yo creo que esas son algunas recomendaciones y, bueno, antes de que nos despidamos, quería mandar un saludo fraterno a todos los movimientos de Chile, pero especialmente a Aconcagua y de la región de Valparaíso, a toda la gente que ha venido defendiendo sus territorios, desde la cordillera, en el Juncal, hasta las zonas costeras con el avance inmobiliario que está depredándolo todo. Y entre medio en los valles, por supuesto, a la gente que defiende el bosque y el matorral nativo. Un saludo a la Vera Scholz ahí y a todos sus amigos y compañeros que van integrando esta red, que si somos capaces de sostenerla en el tiempo, realmente podremos hacer cambios importantes para recuperar este país. Gracias. Súper. Muchas gracias, Daniela, Lucio, Ezio, por la participación. Nos quedó muy corto el conversatorio, quedaron muchos temas fuera, pero hay que seguir, yo creo, conversando en otras instancias también. Muchísimas gracias por su participación y gracias a la Furia del Libro por organizar esta actividad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Que estén bien.